Hola de nuevo, para acabar este capítulo que hace referencia a la optimización del CSS, a la calidad del CSS desde el punto de vista de la escritura, vamos a ver una serie de herramientas y metodologías que me van a ayudar a ello, ¿de acuerdo? Vamos a ver en qué situación nos encontramos, vamos a hablar de las herramientas y sobre todo de los preprocesadores, que os lo recomendaré, y también recomendaré un curso que he hecho de SAS en Open Webinars, y vamos a presentar de manera muy breve las metodologías que existen a la hora de tener reglas para escribir nombres de clases CSS, etc. Ya podéis decidir si utilizáis las vuestras o utilizáis las que yo os propongo, que no son las únicas, ¿vale? Que os he propuesto que no serán las únicas, sino que hay más, ¿vale? Bueno, ¿en qué situación nos encontramos? ¿Vale? Hemos presentado una serie de principios generales para escribir CSS, desde separar, ordenar alfabéticamente las propiedades, agrupar las reglas por zona de la página web, no repetir, elegir los nombres de las IDs y las clases con sentido, hacer la separación de intereses para que todo esté organizado, todo lo que me ayude a que sea legible, mantenible, que sea consistente con todo eso. Entonces vamos a ver cómo existe una serie de herramientas que si vamos creciendo en nuestro proyecto, pues creo que son necesarias que metamos en nuestra fase de desarrollo CSS para seguir manteniendo dicha calidad, ¿de acuerdo? Entonces, para proyectos pequeños, es decir, menos de 1500, o sea, 500, 1000, 700 líneas de CSS, pues es fácil, bueno, fácil si seguimos todas estas reglas y somos consistentes, pues que sea legible y mantenible, ¿vale? Lo que pasa es que cuando va creciendo, cuando estamos involucrando no solo a mí, sino estamos involucrando a otros compañeros, incluso a otras empresas, si es un proyecto open source, o mucha gente si es un proyecto open source, pues vamos a necesitar más herramientas a nuestro favor, ¿vale? Entonces, ¿qué herramientas necesitaremos? Pues vamos a necesitar un preprocesador, ¿vale? Que básicamente es un preprocesador que me va a permitir generar CSS con estructuras similares a CSS a las que yo voy a añadir conceptos de lenguajes de programación, como variables, bucles, anidación de selectores, mixing, funciones, etc. Con el único objetivo de hacerlo más legible y más fácil de mantener, ¿vale? Que es exactamente lo que estoy buscando, es decir, los preprocesadores nos van a favorecer eso, que sea más fácil de leer y más legible. Claro, tiene un inconveniente, tiene una curva de aprendizaje, algunos son más fáciles que otros y tendré que aprenderlo, pero llegado un momento, si nuestro proyecto va creciendo, va a merecer la pena, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchos tipos de preprocesadores en el mercado. Ahí os dejo los más conocidos, como SAS, como LESS o como Stylus, ¿vale? Yo utilizo SAS, que además tenéis un curso de desarrollo frontend hecho con SAS, donde se explica con detenimiento todas las posibilidades que me ofrece. Y además utilizo SAS porque precisamente es la herramienta de generación de CSS que utiliza Bootstrap, ¿vale? Que es uno de los frameworks CSS más utilizados, ¿vale? Entonces vamos a ver un poco cómo funciona. Y estamos hablando que lo voy a ver en 2 minutos o 3 minutos y que no voy a poder explicar aquí lo que es SAS cuando hay cursos de 2-3 horas dedicados únicamente a eso, ¿vale? Entonces vamos aquí a hablar, es decir, imaginaos lo que hemos dicho antes yo. Vamos a ver aquí, hemos hablado ya de la modularidad y yo Twitter está hecho con SAS, ¿vale? Los archivos SAS son archivos s.css. Pero lo que si os fijáis aquí, vamos a ver, esto tiene la misma pinta, porque yo aquí puedo tener CSS. Se parece mucho, aunque hay cosas que no son CSS que tengo aquí. Pero imaginaros que yo quiero cambiar el color primario de los botones CSS. Y yo sé que aquí tengo todo organizado, todo modular, y yo sé que aquí hay un sitio, que es las variables, donde hay una variable que se llama primary, que es este azul, ¿de acuerdo? Entonces es este azul de aquí. Tengo una variable que es este azul y yo lo voy a cambiar, ¿vale? Y tengo eso. Lo he cambiado, entonces cuando genere ese CSS se va a generar el CSS grande, que es el CSS que vimos antes, que es este de aquí, que tenía, si no recuerdo mal,
a ver si cojo la barra esta, pues 10.000 y pico líneas, ¿vale? Entonces yo vengo aquí y digo, vale, he cambiado ese color. ¿Por qué? Porque es modular, es más legible, tengo funciones, es más mantenible y aquí en variables yo sé que es un color primary y lo he cambiado esto, de tal manera que tengo esto aquí. Si lo tengo que buscar aquí, pues tendré que buscar entre las 10.000, ¿vale? Y ver dónde se aplica. Entonces lo que hago es compilar. Vengo aquí, hago SAS, dentro de ese CSS, el archivo este, que es el archivo general que tiene todas las partes, botones, variables, etcétera, y genero. Pues esto es nueva versión .css. Y ya me ha generado aquí, perdón, esa nueva versión, perdón, que lo he hecho aquí, que no se veía. Vuelvo a hacerlo, ¿vale? Me pongo en la carpeta y le digo, voy a compilar ese archivo, ¿vale? Y compilo ese archivo que es el que contiene todas las partes y genero mi nueva versión de CSS. Entonces voy aquí y si lo abro con el editor de texto, me vengo aquí, Bootstrap, nueva versión. Si busco primary, pues veré que es este color que yo había puesto en vez del azul, ¿vale? Lo que pasa que en vez de tener que buscar todo entre las 10.000, pues sé que si yo las variables de los colores están en la parte de variables, pues ya tengo esto, ¿vale? Me permite otra serie de cosas, como minimizar, que veremos luego, ahorrarme repetición de código con bucles, etcétera, que no es el objetivo del curso, pero que sepáis que si estáis planteando ya proyectos CSS grandes, SAS es una herramienta que deberíais de considerar, ¿de acuerdo? Simplemente he hecho eso, tengo variables, he cogido el archivo SCSS que tenía todas las partes y he generado un único fichero, ¿vale? Que es lo que hablábamos anteriormente a la hora de hacer fichero mantenible. Aparte tengo metodologías, aparte de estas herramientas, que las metodologías me dan una serie de reglas para escribir CSS de manera también mantenible y legible, que es lo que yo quiero. Hay muchas metodologías, las más conocidas son las que tenéis ahí, ¿vale? Object Oriented CSS o CSS, BEM, que es Block Element Modifier, Smax, que no me acuerdo que era SMA, pero Smax CSS. Y vamos a ver un pequeñito ejemplo de las dos primeras que yo considero que son las más utilizadas, aunque hay más, ¿vale? Entonces, fijaros, si optamos por utilizar la metodología Object Oriented CSS, lo que hace es separar la estructura del diseño del contenedor, ¿vale? Y vamos a verlo con un ejemplo. Este no. Esta ventana no. Y tengo aquí esto. Vamos a ver el ejemplo de... ¿Vale? Imaginaros que tengo esto de aquí, ¿de acuerdo? Sin utilizar la metodología Object Oriented CSS, que me separa el contenido de la presentación. Yo tendría dos divs, tarjeta roja y tarjeta verde, ¿vale? Car green y car red. Y además, aparte tengo eso que tengo aquí. Y tengo el background, el borde, el redondeo, el padding, la altura y la anchura. Y tengo car green que tiene todo esto, ¿de acuerdo? Fijaros que estamos en los mismos. Hay partes que son comunes y partes que son diferentes. Pero hay partes que son de contenido, perdón, y partes que son de estructura, ¿vale? Entonces lo que hago es separarlo. ¿Cómo lo separo? Pues es muy parecido a lo que hablábamos antes de no repetir. Entonces tendré, por ejemplo, separo todas las partes comunes en card, que eso hace falta del contenido, habla de todas las tarjetas van a tener eso, y del diseño, donde dejo solo los colores, ¿de acuerdo? Otro ejemplo donde separo presentación y contenido, imaginaos que tengo esto de aquí, ¿vale? Tengo un H1 en la cabecera y un H1 en el footer, ¿vale? Y tengo esas reglas, tengo el H1 en la cabecera y el H1 en el footer, lo que tiene el mismo color, distinto tipo de tamaño y distinto tipo de opacidad. Entonces hay que preguntarnos qué reglas son de diseño, cuáles reglas son de contenido, y lo tengo que separar. Si nos vamos aquí, lo que hago es, vale, H1 tengo el diseño separado, va a ser en los dos,
separo esto aquí y luego las reglas que hacen referencia al contenido, es decir, dependiendo de dónde está este H1, si H1 es contenido de header o H1 está dentro del footer, ya tienen sus propias reglas. Así que tendré H2size para el tamaño este de aquí, H1size para este tamaño de aquí y además opacidad le pongo en otra clase, ¿vale? Así puedo reutilizarla, de tal manera que pues tengo el H1 con esta clase, porque tiene este estilo que tienen todos los H1 y tiene también este tamaño, y este H1 que está dentro del footer tendría este tamaño, este color por ser H1 y esta opacidad, ¿vale? Estoy separando diseño y contenido, ¿de acuerdo? Hay que practicar más, ver más ejemplos, pero es un poco la idea de una metodología que me dice cómo nombrar las cosas, ¿vale? Otra metodología que existe es la metodología BEM, que yo creo que es de las que más se está imponiendo, que lo que hace es dividir los elementos que tiene mi página por bloques, por elementos y por los modificadores. Bloques son los que tienen existencia propia, elementos son los que dependen de la existencia de los bloques y modificadores son los que nos dan distinta apariencia o distinto comportamiento a los elementos que conforman los bloques. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo de metodología BEM. Pues imaginaos que tengo aquí, ahí me he liado, ¿dónde estoy? BEM, esto de aquí. Y fijaros, tengo esto de aquí, ¿vale? Esto sería el bloque que tiene entidad significativa por sí sola, es el menú, color de fondo rosa, color de letra blanco y tiene un margen, margen arriba y abajo, de la izquierda a la derecha no tiene nada y tiene un elemento que está dentro del bloque, es decir, un elemento de menú, y como es un elemento utilizaremos dos guiones bajos para nombrarlo, el menú ítem con este padding y un modificador del menú ítem, que sería por ejemplo el menú, la opción de menú en la que me encuentro. Pues como es un modificador llevaría los dos guiones. Entonces decoration underline, ¿vale? Entonces veis que ven, hace referencia de bloque, tiene existencia por sí mismo, elemento está dentro del bloque, tiene que tener los dos guiones bajos, la clase, siempre es a través de clases, y aquí tengo dos guiones bajos y como es un modificador al elemento con guión medio, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede con estas metodologías? Pues tienen inconvenientes, ¿vale? Y por supuesto detractores, hay gente que no le gusta, ahora vamos a ver por qué, es precisamente el conveniente y aparte tiene un inconveniente primero que hay que aprenderla y hay que utilizarla bien porque se pueden utilizar mal y el otro inconveniente es que lo que podemos tener la llamada class explosion, porque si os fijáis todo es a base de añadir clases, añadirle prefijos, sufijos y añadir más clases, ¿de acuerdo? Entonces cuando yo tengo muchísimas clases para cada elemento puede ser que mi CSS sea más legible, pero el HTML no va a serlo, con lo cual tendré que ver en cada HTML qué clase estoy aplicando, etc. ¿Vale? Y eso es negativo, ¿vale? Me va a hacer perder tiempo. ¿Cómo es una clase explosion? Por ahí tienen que poner un ejemplo, ¿vale? Fijaros este elemento, tiene 1, 2, 3 clases con nombres largos siguiendo cierta metodología. Este hijo tiene también un modificador, que es un bloque que aquí tiene un elemento y ese elemento, otro elemento, etc. Y son nombres largos porque vamos añadiendo sufijos. En este caso es un ejemplo de BEM, y cuál es complicado. Y cuando nosotros empezamos a tener elementos del HTML que tienen 4, 5, 6, 7 clases y que esas clases tienen nombres largos, puede ser que nuestro CSS sea legible, pero el HTML no va a serlo. Al final tienen que ser las dos cosas legibles, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí este capítulo de optimización de CSS a la hora de escribir. Vamos a pasar al siguiente bloque, que es afrontar la optimización desde el punto de vista de el rendimiento. Es decir, vale, yo estoy construyendo, vamos a ver cómo esas construcciones, esas reglas que yo me he dado, afectan al rendimiento a la hora de coger el HTML, aplicar el CSS y renderizarlo.